¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver algo de técnicas de relevamiento, ¿sí? De técnicas de investigación en lo que respecta al enfoque cualitativo para hacer investigación cualitativa. De vuelta, esto se va a tratar de un resumen, ¿sí? De una revisión de aspectos metodológicos, en este caso de técnicas de investigación, que probablemente ustedes ya conozcan, pero que no viene mal repasarlas teniendo en cuenta de que cuando incorporemos los documentos en Atlas T, estos documentos van a poder ser o entrevistas o documentos, ya sea de legislaciones o de lo que corresponda que estén analizando, como también así registros observacionales o incluso archivos audiovisuales generados en el contexto de alguna investigación, ¿sí? Tanto investigaciones en las que ustedes hayan realizado el trabajo de campo o bien que estén recurriendo a el uso de fuentes, ya sea primarias o secundarias. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla y la presentación para que podamos abordar esta cuestión. Bien, como les mencioné, técnicas de relevamiento cualitativo. Bueno, primero que nada, recordar que tenemos fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que produce el propio investigador, pueden generarse en el contexto de un equipo o de un organismo, y las fuentes secundarias son producidas por otros organismos a los que nosotros no pertenecemos o otros equipos de investigación, ¿sí? Con lo cual, acá hay una primera diferencia. Hablamos de fuentes y no de datos porque consideramos que el dato siempre es una producción del investigador, como habíamos dicho. En la investigación cualitativa, las fuentes suelen ser primarias. ¿Sí? En la cuantitativa, las fuentes secundarias son más frecuentes. Esto es porque en la investigación cuantitativa se suelen utilizar registros, ¿sí? O información que proviene de organismos, mientras que en la cualitativa, por lo general, no vamos a utilizar las entrevistas de otros investigadores o de otros equipos, sino que vamos a producir nuestra información. De todas maneras, no es excluyente, es decir, puede haber investigaciones cualitativas que utilicen fuentes secundarias y también investigaciones cuantitativas que usen fuentes de carácter primaria, ¿sí? Que produzcan su propia información. Bueno, dentro de lo que son las entrevistas, sí, brevemente, usos y tipos, porque la entrevista es una de las principales técnicas que se usa en investigación social, una de las más frecuentes. Tenemos entrevista en profundidad, tenemos entrevista, podemos clasificarla según los diferentes niveles de estructuración, no estructuradas, no directiva, entrevista semiestructurada y entrevista eh, estructurada, ¿sí? Que implica ya que hay un conjunto de preguntas que se repiten. Y tenemos también lo que es la entrevista antropológica en el contexto de lo que es la antropología social, que podría ser con mayor precisión lo que sería la entrevista etnográfica más que antropológica, y entrevista grupal, que es cuando realizamos una entrevista con una guía de pautas, lo mismo que cualquier otra entrevista, pero en vez de hacérsela a una sola persona, se la hacemos a un grupo. Son diferentes clasificaciones, pero lo importante es que la técnica de investigación de mayor relevancia para las ciencias sociales, como mencioné. Acá hay una definición de Alonso, un autor español, un metodólogo, que dice: la entrevista de investigación es, por tanto, una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta linealidad argumental, no fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado por un cuestionario previo, ¿sí? Como es el caso de la encuesta del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación. Bueno, es un poco larga la definición, pero a mí me gusta esta idea de la conversación. Lo que pasa es que es una conversación en donde incluso puede haber cierta situación de violencia simbólica, si tomamos un concepto de Bourdieu, ¿no? Porque hay un sujeto que es el entrevistador, que es quien está haciendo preguntas, quien está interpelando a un entrevistado, que bueno, debe responder y debe formar parte de esa dinámica que coordina y dirige el entrevistador. Aún así, la entrevista tiene la ventaja de permitir que las personas se explayen, ¿sí? Y que además hay ciertos fenómenos que ocurrieron en el pasado, por ejemplo, que no podrían observarse y que la entrevista nos permite reconstruirlos.
al igual que ciertas situaciones éticas en las que no podríamos realizar una observación directa. También tenemos los grupos de discusión. Van a tener un video tutorial sobre cómo trabajar con grupos de discusión, como vamos a denominar también como grupos focales, ¿sí? Porque con entrevistas vamos a ver que todos los ejemplos que hay se basan en entrevistas, porque como la entrevista es la técnica más frecuente, entonces van a ver que la mayoría de los ejemplos para usar Atlas T se emplean con la técnica de entrevistas, ¿sí? Con entrevistas que yo realicé. El grupo de discusión es una herramienta grupal que debe tener un mínimo y un máximo de miembros. Deben seleccionarse las unidades de análisis con criterios claros y establecer grupos heterogéneos coordinados por un moderador, ¿sí? Que es quien realiza la entrevista. Tiene ventajas porque se accede a mucha información en poco tiempo y la dinámica grupal favorece el compromiso y posee efectos sinérgicos. Esta técnica fue ampliamente utilizada, bueno, tanto en lo que fueron los estudios de mercado, en marketing, para conocer la pertinencia y posibilidades de un producto, y también es utilizado para estudiar organizaciones. Puede complementarse con otras técnicas como las entrevistas individuales o la observación. Sí, ustedes van a ver que en el tutorial, para quienes les interesa el tema de grupos focales, que Atlas T permite diferenciar entre los nombres de quienes van interviniendo en la entrevista y luego pueden armar recursos como tablas de concurrencias que ya se van a explicar y de esa manera van a poder luego hacer comparaciones. ¿Sí? Todo esto de a poco, el curso tiene algunos lineamientos metodológicos, algunas aproximaciones metodológicas y después tiene todos los tutoriales de uso del software. Bien, una técnica fundamental, imposible de no abordar es la observación, ¿sí? Que es una de las principales técnicas de investigación y que se basa en mirar, en observar la realidad de manera directa. Ha sido influyente en la antropología, pero también en otras disciplinas como la sociología, mediante la observación participante o no participante, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces se hace hincapié en la observación participante sobre todo, pero también hay observación no participante. ¿Mm? En la participante, el investigador se inmiscuye en las dinámicas grupales y mediante el registro del diario de campo logra captar los sentidos y significados. Algo de esto hablamos en el método etnográfico. No es lo mismo, la observación debe contar con una guía de pautas y se puede aplicar por diferentes métodos, es decir, uno puede hacer teoría fundamentada y aplicar la observación, puede emplear inducción analítica y hacer observación o bien etnografía. En esto es importante no confundir métodos con técnicas. Bueno, acá hay una cita de Rosana Guber que dice que de lo que se trata la observación es de observar gestos, escudriñar entornos, ver actividades y movimientos de personas. Sí, para eso su registro contiene en todo momento datos acústicos y observacionales. Es útil aquí diferenciar entre los datos observacionales, no mediatizados por el informante, sino obtenidos directamente por el investigador, y los verbalizados, que pueden consistir en referencias de los informantes sobre alguna actividad o suceso no atestiguado por el investigador. Esto es interesante porque una de las cuestiones que también se aplica en etnografía es el registro de las conversaciones, el registro de lo que se escucha. Por eso el investigador va a estar, como decimos en un artículo que he escrito junto con un colega que pueden acceder a él sobre observación, ¿no? Todos los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el escuchar, ¿no? Conversaciones, sucesos. El investigador cuando utiliza la observación, va a poner en juego todos sus sentidos. Y bueno, también el análisis documental, ¿sí? Como técnica de investigación, bastante empleado en historia, también en abogacía y en derecho. Y bueno, mediante este método el investigador debe buscar y poder acceder a documentos relevantes para el problema de investigación a trabajar. Los documentos pueden ser escritos, visuales, auditivos, ¿sí? Hay documentos de muchos tipos. No se los puede interpelar a los documentos así, aunque sí realizar nuevas sucesivas interpretaciones. Con esto lo que quiero decir es que a diferencia de la entrevista, uno no puede repreguntarle un documento, no puede volverlo a entrevistar como sucedería con una persona, sino que se pueden realizar reinterpretaciones, pero de ese mismo material. En esta perspectiva es ideal segmentar el material empírico porque los documentos suelen ser extensos y por sí mismos no son datos.
¿sí? Es importante utilizar métodos para procesar y analizar el material, identificar ejes temáticos y establecer correlaciones. En esta idea es que, bueno, se pueden formular matrices de correlaciones, pero además todo esto con Atlas T para segmentar el material es muy interesante. Quienes utilizan análisis documental suelen tener muchas veces documentos muy extensos y con Atlas T van a poder también elaborar memos analíticos que les va a permitir poder documentar toda esta información y procesarla, intervenirla. Bien, el análisis de contenido también puede utilizarse con Atlas T, por ejemplo, en lo que respecta a las nubes de palabras, a los listados de palabras, a la frecuencia de palabras. Si es una técnica que se basa en la interpretación de textos escritos, pueden ser en algunos casos visuales de diferente índole. Debe ser objetivo y sistemático, pueden cuantificarse indicadores o realizar un trabajo cualitativo. Sí, lo interesante del análisis de contenido es que es una técnica que puede emplearse tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas. Sí, se pueden aplicar cómputos de palabras, ¿sí? Contar palabras, listado de palabras y nube de palabras. Pueden aplicarse software para estos procedimientos, ¿sí? Para analizar el material se pueden utilizar otros métodos cuantitativos y también incorporar la teoría fundamentada de la inducción analítica. El análisis de contenido es una técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto. ¿Sí? Esta sería la definición. Determinar qué textos utilizar, esto es importante, codificarlos y construir categorías de análisis. Se observa la frecuencia de palabras o frases y se realizan inferencias explicativas de por qué aparecen estas frases, por qué aparecen estas palabras. ¿Sí? Puede que primero hagamos un cómputo de palabras, un conteo de palabras mediante listados, luego nubes. Bueno, Atlas T proporciona todas estas herramientas de nube de palabras, de listados de palabras, e incluso ustedes pueden recurrir a algunas de estas herramientas para hacer análisis del discurso. Si digo esto, análisis del discurso, porque también me han preguntado, bueno, también es una técnica a emplear, yo no la he trabajado, pero existen muchos recursos dentro de lo que es el análisis del discurso para que Atlas T proporciona. Por ejemplo, esto, ¿sí? Los listados de palabras, los cómputos de palabras, los nubes de palabras, nubes de conceptos van a tener nubes de artículos, de adverbios, de verbos, de adjetivos. Pueden construir sobre los textos muchísimas nubes de palabras y de esa manera realizar un análisis. Realmente es muy interesante para hacer análisis de contenido o análisis de discurso, Atlas T también. Bueno, como para ir concluyendo este video, este compendio, sí, en donde estamos viendo algunas técnicas, por supuesto de que hay otras, sí, no quedarse solo con esto, pero para a modo de repaso tener una idea general. No hay una mejor técnica, diferentes técnicas pueden aplicarse de mejor manera a un problema de investigación, ¿sí? Algunas pueden aplicarse de mejor manera, otras no, eso es lo importante. Y pensar en la combinación de técnicas, ¿sí? Pensar en la combinación porque muchas veces se puede utilizar la entrevista y la observación, los grupos focales y las entrevistas, el análisis de contenido, emplearlo con otro tipo de técnicas, tener en cuenta de que se pueden complementar. Bien, acá tenemos una frase de Alberto Marradi, ¿sí? Para reflexionar sobre esto de las técnicas. Y se cae en una postura equivocada aquel que fetichiza una o más técnicas, es decir, aquel que desarrolla una gran pericia en su aplicación, pero las considera solo como objetos ready-made, carentes de historia y de profundidad. Ignora y quiere ignorar el hecho de que cada técnica ha sido ideada y desarrollada en el marco de ciertos supuestos, bueno, no sé bien cómo se dice esto, pero será ontógenos epistemológicos que legitiman el recurso a determinadas manipulaciones de la información o a ciertas interpretaciones de los resultados. Bien, esta frase a mí me parece interesante porque aparece esto de la fetichización de técnicas, por un lado, ¿no? De pensar como que la técnica viene a resolver el problema y entonces no la cuestionamos, ¿no? No cuestionamos esto de no considerarlas carentes de historia y de profundidad, entender que están enmarcadas en un contexto, ¿sí? Que tienen que ver con un marco teórico también.
no caer en esta cuestión de escindir la teoría del método. Por otro lado, dice, ignora y quiere ignorar el hecho de que cada técnica ha sido ideada y desarrollada en el marco de todos estos supuestos, ¿no? Es decir, que eh, hay, se han desarrollado en un contexto, ¿sí? Y acá dice que legitiman el recurso a determinadas manipulaciones de la información o a ciertas interpretaciones de los resultados. Bueno, en definitiva, que las técnicas las utilizamos después porque queremos decir algo, ¿no? De alguna manera está acá desnudando con esta frase Marradi el hecho de que las técnicas no son neutrales, ¿no? Sino que están en un contexto de disputas, de querer mostrar cómo se ha alcanzado el conocimiento, qué hemos hecho, qué hemos elaborado conocimiento, y bueno, en este sentido no perder de vista que las técnicas hay que cuestionarlas, ¿sí? Hay que cuestionar sus sentidos. Bien. Bueno, a pensar entonces en las técnicas de investigación, ¿sí? Esto fue un resumen que les presenté sobre algunas técnicas, sobre todo para que comprendan de que Atlas T les va a permitir incorporar documentos de carácter audiovisuales, archivos de audio, que pueden codificarse, que pueden trabajarse como tal, como así también entrevistas, observaciones, documentos, legislaciones, diarios íntimos. Bueno, realmente hay una diversidad en cuanto a formatos y en cuanto a posibilidades, también imágenes, ¿sí? El uso de la fotografía también como técnica puede incorporarse en Atlas T y codificar fotos, intervenir estas imágenes para procesar este material que muchas veces no se hace, ¿no? Y aparece como ahí en las investigaciones de manera un tanto suelto. Así que bueno, vamos a ir adentrándonos de a poco en el uso de Atlas T, pero me pareció fundamental que así como deben conocer las etapas del proceso de investigación y temas como que hacen también al uso de métodos y a la metodología, que técnicas de investigación cualitativa al menos sean revisadas. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos.